bienvenidos a nuestro podcast El Bosque en Bioética. Hoy abordaremos un tema que ha generado un amplio debate en distintos ámbitos, desde el médico, legal, filosófico y hasta religioso, la eutanasia. Este concepto proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte, lo que nos lleva a que literalmente es una buena muerte. Pero, ¿qué implica realmente? ¿Es un derecho del paciente decidir sobre su propia vida o representa un dilema ético que desafía los principios fundamentales de la medicina y la moral? Antes de sumergirnos en los diferentes aspectos de la eutanasia, es importante definirla claramente. La eutanasia es el acto de provocar la muerte de una persona con el fin de evitarle un sufrimiento insoportable, generalmente cuando padece una enfermedad terminal o una condición médica irreversible, que afecta severamente su calidad de vida. Existen diferentes tipos de eutanasia. Encontramos la eutanasia activa, que es cuando se realiza una acción directa para causar la muerte del paciente, como la administración de una sustancia letal. La eutanasia pasiva, cuando se retiran o suspenden tratamientos médicos que mantienen con vida a la persona, permitiendo que la muerte ocurra de manera natural. La eutanasia voluntaria, cuando el paciente consiente plenamente y solicita el procedimiento. Y la eutanasia involuntaria, cuando se lleva a cabo sin el consentimiento del paciente, lo que genera un debate aún más complejo desde la ética médica y legal. Desde la perspectiva de la bioética, la eutanasia plantea interrogantes fundamentales relacionados con los 4 principios clave. Primero encontramos la autonomía, que se refiere al derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su propia vida y cuerpo. En el caso de la eutanasia, hasta qué punto se debe respetar la voluntad del paciente. La beneficencia, que es la eutanasia un acto de compasión para evitar el sufrimiento o existen mejores alternativas. Por el lado de no maleficencia, la eutanasia contradice este principio al provocar la muerte de un paciente de manera intencional. Y finalmente la justicia. ¿Podría esta práctica generar desigualdades en la atención médica? A lo largo de este episodio analizaremos cada uno de estos principios en relación con la eutanasia, explorando sus implicaciones éticas, médicas y sociales. Así que acompáñenos en esta discusión donde buscaremos entender este complejo tema desde diferentes perspectivas. Comenzamos. Para iniciar, abordaremos el principio de autonomía. Este principio es un pilar fundamental en la bioética y en el derecho médico. Este principio sostiene que cada persona tiene el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida siempre que tenga la capacidad para hacerlo y que sus decisiones no perjudiquen directamente a otros. En el contexto de la eutanasia, la autonomía cobra un significado aún más profundo, pues implica el derecho del paciente a decidir sobre su propia muerte cuando enfrenta un sufrimiento intolerable o una enfermedad terminal. Sin embargo, la aplicación de este principio genera un intenso debate. ¿Hasta qué punto debe representarse la autonomía en estos casos? Algunos argumentan que el derecho a una muerte digna es una extensión lógica del derecho a vivir con dignidad. Desde esta perspectiva, impedir que un paciente tome esta decisión sería una forma de paternalismo médico que ignora su voluntad. Países como Países Bajos, Bélgica y Canadá han legislado a favor de la eutanasia bajo estrictas regulaciones, reconociendo el derecho del individuo a decidir sobre su propia existencia. Por otro lado, hay quienes sostienen que la autonomía no es un derecho absoluto y que deben existir límites éticos y legales. Argumentan que factores como la vulnerabilidad del paciente, la posible coerción de terceros o incluso la evolución de tratamientos médicos podrían influir en la decisión, lo que pone en riesgo la validez del consentimiento informado. La cuestión central no es solo si una persona tiene derecho a decidir sobre su muerte, sino hasta qué punto la sociedad, la medicina y el derecho deben facilitar o restringir esta decisión. ¿Es la autonomía un derecho absoluto o debe ceder ante otras consideraciones éticas y legales? La respuesta depende de la visión moral y jurídica de cada sociedad e individuo. Si hablamos del principio de beneficencia en bioética, nos dice que siempre debemos actuar a favor y bienestar de los demás, buscando aliviar así el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde esta perspectiva, la eutanasia se plantea como un acto más de compasión, una forma de evitar el dolor extremo cuando una enfermedad terminal ya no deja ninguna posibilidad de recuperación. El permitir que una persona elija cuándo y cómo partir es la manera más digna de ayudarla a evitar un sufrimiento innecesario. Pero aquí surge la pregunta: ¿es realmente la única forma de aliviar el sufrimiento? Y lo que pasa es que hoy en día hay avances en los cuidados paliativos que han hecho posible controlar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero
Desde esta posición, la beneficencia no significaría acelerar la muerte, sino que garantiza que la persona reciba la mejor atención posible, rodeada de apoyo y sin dolor. Muchas personas argumentan que con un acceso adecuado a estos cuidados, la eutanasia podría no ser necesaria. Pero sin embargo, hay situaciones en las que ni siquiera los cuidados paliativos logran eliminar completamente el sufrimiento. Para quienes defienden la eutanasia, en estos casos, lo más humano es respetar la autonomía del paciente y permitirle decidir si desea continuar viviendo en esas condiciones o no. Si el dolor es insoportable y la calidad de vida ha desaparecido, la eutanasia se convierte en una opción que prioriza la dignidad y el deseo del individuo. Yo exploraré un dilema profundo que ha sido un objeto del debate durante décadas: la eutanasia y el principio de no maleficencia. En medicina, el principio de no maleficencia nos dice, primero, no hacer daño en términos simples. Esto significa que los profesionales de la salud deben evitar causar daño a sus pacientes. Pero cuando nos enfrentamos a casos de sufrimiento extremo e irreversible, esta regla aparentemente clara se convierte en un desafío ético y complejo. ¿Qué significa realmente no hacer daño? En su interpretación más tradicional, la no maleficencia implica no intervenir de manera que cause daño físico o moral a una persona. Desde esta perspectiva, la eutanasia sería un acto inaceptable, pues consiste en la acción deliberada de terminar con una vida, lo que consideraría un daño irreparable. Pero en casos de enfermedades terminales y sufrimiento insoportable, surge la pregunta: ¿es más dañino prolongar la vida de una persona en condiciones de dolor extremo sin posibilidad de recuperación o permitirle morir con menos sufrimiento? Aquí es donde el principio de no maleficencia se enfrenta en un dilema interno. Si el objetivo es evitar el daño, ¿de qué daño estamos hablando? ¿Del daño de poner un final a una vida o el daño de prolongar el sufrimiento? Dos formas de no entender la no maleficencia. Los defensores de la eutanasia argumentan que el sufrimiento insoportable es una forma de daño tan grave como cualquier otra. En su visión, la no maleficencia no debe entenderse solo como la obligación de evitar la muerte, sino también como la obligación de evitar un dolor innecesario cuando no hay posibilidad de mejoría. ¿Cómo resolver este dilema? El debate sobre la eutanasia y la no maleficencia nos obliga a cuestionar nuestros valores fundamentales. Debemos entender el daño solo como la pérdida de vida o también como la prolongación del sufrimiento cuando no hay esperanza. No hay respuestas absolutas, solo el compromiso de seguir analizando estos dilemas con sensibilidad, humanidad y respeto. El principio de justicia en bioética exige que todas las personas tengan el mismo derecho a la eutanasia cuando ésta sea legal. Sin embargo, en la práctica pueden surgir muchas desigualdades. Se hablan de desigualdades como factores económicos, factores sociales, desigualdades también en la regulación. Hablemos un poco sobre los factores económicos. Bien. Si esta no está cubierta por el sistema de salud, solo quienes puedan pagarla pueden acceder a ella. Además, la falta de cuidados adecuados pueden hacer que las personas en situación vulnerable la vean como la única opción. Hablando sobre factores sociales, las comunidades rurales, los grupos étnicos pueden enfrentar más trabas burocráticas y desinformación o fallas en el sistema médico disponible. Hablando de las desigualdades en la regulación, dependiendo de la región o del criterio de los médicos, el acceso puede ser más difícil para unos que para otros. Bien, pues para garantizar el acceso justo, los sistemas de salud deberían asegurar igualdad de oportunidades sin factores externos, sin que los factores externos condicionen la decisión de la persona al aplicarse la eutanasia. Yo les voy a hablar un poco acerca de la perspectiva de la comunidad médica frente a la eutanasia. La eutanasia es un tema que genera un amplio debate en la comunidad médica a nivel mundial. No hay una única postura entre los profesionales de la salud, ya que las opiniones dependen de múltiples factores como el marco legal de cada país, la formación médica, la ética profesional y las convicciones personales. En términos generales, los médicos se dividen en dos grandes grupos: aquellos que consideran la eutanasia como una opción válida para aliviar el sufrimiento de los pacientes en situaciones extremas, y aquellos que la ven como una práctica incompatible en la ética médica.
En países como los Países Bajos, Bélgica y Canadá, donde la eutanasia es legal y está regulada, muchos médicos la aceptan como parte del ejercicio profesional. En los Países Bajos, por ejemplo, en 2024, el 5,8% de todas las muertes registradas fueron por eutanasia, lo que refleja una creciente aceptación tanto entre los profesionales como en la sociedad en general. Estos médicos argumentan que en caso de sufrimiento insoportable y sin probabilidad de mejoría, es un acto de compasión y respeto por la autonomía del paciente permitirles decidir sobre su propia muerte. Por otro lado, en países donde la eutanasia sigue siendo ilegal o altamente restringida como Estados Unidos y muchos países de América Latina, la perspectiva médica tiende a ser más conservadora. La Asociación Médica Americana, por ejemplo, se ha manifestado en contra del suicidio asistido, argumentando que es fundamentalmente incompatible con el papel de médico como persona que cura y que podría generar riesgos difíciles de controlar, como la posibilidad de presiones indebidas sobre pacientes vulnerables. Sin embargo, en países como Chile, una encuesta del Colegio Médico en 2019 mostró que el 77% de los médicos apoyaba la eutanasia en caso de sufrimiento intolerable, lo que indica que incluso en lugares donde la práctica no es legal, hay una parte considerable de los profesionales que la consideran necesaria. Más allá del aspecto legal, la eutanasia plantea dilemas éticos profundos dentro de la medicina. Algunos médicos sienten que ayudar a morir a un paciente contradice el principio fundamental de no hacer daño. Sin embargo, otros argumentan que prolongar el sufrimiento en un paciente sin esperanza de recuperación es en sí mismo una forma de daño. Ese dilema genera un impacto directo en la relación médico-paciente, ya que algunos pacientes consideran que negarles la posibilidad de una muerte digna es una forma de abandono, mientras que otros confían en que su médico hará todo lo posible por preservar su vida hasta el final. Bueno, y como anteriormente lo hemos mencionado, la eutanasia es un tema que genera debate no solo en el ámbito médico y legal, sino también en el religioso y cultural. Las distintas religiones tienen posturas diversas, influyendo en la legislación y en la forma en la que las personas toman decisiones sobre su propia vida. Como por ejemplo, en el cristianismo, especialmente en la Iglesia Católica, la eutanasia es rechazada, porque se considera que solo Dios puede decidir sobre la vida y la muerte. Se promueve el cuidado paliativo como alternativa para aliviar el sufrimiento sin intervenir directamente en el proceso de morir. Otro caso similar es el del Islam. La vida es sagrada y solo Alá puede determinar su fin. La eutanasia activa está prohibida, aunque en algunos casos se permite suspender tratamientos cuando no hay esperanza de recuperación. El budismo, por otro lado, tiene una postura más abierta. Si bien algunos consideran que la eutanasia genera karma negativo, otros creen que aliviar el sufrimiento es un acto de compasión, por lo que la decisión depende de la intención detrás del acto. Culturalmente, la eutanasia es más aceptada en países con valores individualistas, como por ejemplo Países Bajos y Bélgica, donde el derecho a decidir sobre la propia vida es fundamental. En contraste, en sociedades más colectivas, donde la familia y la comunidad tienen un papel central en las decisiones y el rechazo es mucho mayor. A pesar de las diferencias, la discusión sobre la eutanasia sigue evolucionando. La influencia de la religión en las leyes varía según el país y las posturas culturales que van cambiando con el tiempo. Uno de los aspectos más impactantes del debate sobre la eutanasia son los casos reales que han marcado precedentes legales y éticos. El día de hoy analizaremos dos ejemplos que dieron opiniones en el mundo. El primer caso es el del español Ramón Sampedro, un español tetrapléjico que luchó por 30 años por su derecho a morir. Es quizás el más conocido. Su historia llevada al cine en Mar Adentro visibilizó el conflicto entre la autonomía del paciente y la prohibición legal. Sampedro finalmente murió en 1998 con ayuda externa, pero su lucha impulsó el debate sobre la eutanasia en España, que décadas después se legalizó en el año 2021. El segundo caso del que vamos a hablar es el de Brittany Maynard. Este es otro caso emblemático donde una joven con cáncer terminal que en 2014 se mudó a Oregón para acceder a muerte asistida, que era legal en ese estado.
Su testimonio viralizado cuestionó por qué obligar a alguien a sufrir cuando no hay cura. Este caso impulsó leyes similares en otros estados, pero también críticas desde sectores religiosos. Estos casos muestran que la eutanasia no es solo un concepto abstracto, sino una decisión profundamente humana. ¿Debe primar la autonomía del paciente o proteger la vida a toda costa? La respuesta sigue dividiendo a sociedades y legislaciones. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escuchar El Bosque en Bioética y hasta la próxima.